acción de gracias al Señor porque me ha permitido vivir desde hace 30 años que entré en el Seminario Mayor al lado de ustedes, como hermano, como compañero de camino. A todos Dios les pague y no tengo otra manera mejor que ofrecer esta Eucaristía por todos ustedes. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu familia avance por la senda de la salvación y que siguiendo las exhortaciones de San Juan el Precursor, llegue segura a quien él mismo anunció. Nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien cae la fiesta, la solemnidad de San Juan Bautista en su nacimiento, al clausurar este retiro querigmático. Sencillamente porque Juan Bautista fue llamado a preparar los caminos para la primera venida del Señor, y nosotros, en nuestro compromiso sacerdotal, somos los nuevos Juan Bautista, llamados a preparar la venida definitiva del Señor. No es una tarea cualquiera la que se nos ha propuesto, y para cumplir la cabalidad, como la cumplió Juan, de quien Jesús dijo: de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista, pues nos compete dirigir la mirada a este gran precursor, a este gran santo, modelo de evangelizador para todos nosotros. Debemos aprender de Juan Bautista justamente eso, que es Cristo el que tiene que aparecer en nuestra predicación, en nuestra vida, en nuestra pastoral, en nuestras búsquedas. ¿Qué más debemos aprender de Juan Bautista? Juan Bautista no adoctrina, Juan Bautista antoja. Cuando se encontró con Jesús de Nazaret, dos de sus discípulos sencillamente se antojaron de eso que decía Juan Bautista de Jesús. Escucharon de Juan Bautista muchísimos elogios sobre Jesús de Nazaret y se sintieron antojados por ese cariño del Bautista y se fueron detrás de él y le siguieron para preguntarle dónde moraba, dónde vivía. Después, uno de esos, que era Andrés, y el otro, cuyo nombre no se precisa, sencillamente salen a antojar a otros. Se encontraron a Pedro y le dijeron: ven, hemos encontrado a Jesús, y lo llevaron a Jesús. Desde Juan Bautista se extiende una onda de antojo por Jesús de Nazaret que se ha extendido hasta nuestros días. ¿Qué más debemos aprender de Juan Bautista? No le importa ser una voz que grita en el desierto. Sigue proclamando la conversión sin cesar. Sigue proclamando que el Señor está cerca y que es absolutamente necesario encontrarnos con Él. Tampoco nosotros podemos cansarnos de anunciar lo único que tenemos que anunciar: a Jesucristo y este resucitado en medio de nosotros. Anunciar una conversión que se inicia pero que jamás termina. Gritarla por doquier, no importa que estemos sumidos en un mundo oscuro, en un mundo donde Dios a veces no es el más importante. Juan nos enseña eso. Hay que hacer la misión. Y como le decía el Señor a Ezequiel: anunciarás lo que yo te digo, te escuchen o no te escuchen, porque tu misión es simplemente decir a los pueblos aquella palabra que yo te ordene. Eso es lo que hace Juan Bautista. No importa perder la cabeza, lo importante es ser fieles a la misión. Nosotros somos los nuevos Juan Bautista. Y durante esta semana han tenido la oportunidad de reflexionar sobre la propia conversión. No es más para nosotros, ya sacerdotes, que pasar de la fe nocional a la fe real. No es más que pasar los contenidos que hemos aprendido en la teología,
llenos de cientificidad, llenos de rigor y sistematicidad, pero en un ejercicio que es lento y a veces doloroso, pasarlos al corazón. Solamente cuando hemos dado rienda suelta al afecto por Jesús de Nazaret, aquellas cosas que concebíamos teorías teológicas, dogmáticas o exegéticas, se van constituyendo en certezas. Y eso es justamente lo que este retiro ha pretendido y que sueña con que se logre en cada uno de ustedes. Que los contenidos de la fe pasen de ser simples hipótesis a ser certezas que nada ni nadie les puedan arrancar del corazón. Porque el día en que eso pase, el día en que la fe pase de la noción cerebral al contenido de la certeza que amamos y en la que creemos y esperamos, solamente ese día empezará la conversión moral. Nadie puede convertirse por amor a una idea. Nadie puede convertirse por el recuerdo de un personaje del pasado. La conversión moral, que es el cambio de conducta, solo comienza cuando he encontrado la perla preciosa que es Jesús el Señor. Hoy se ha declarado a Jesús como Señor de nuestras vidas. El Evangelio de esta mañana nos decía, no basta con decir Señor, Señor. Y por eso tenemos que seguir adelante en el proceso de convertirnos, de la conversión religiosa, decir Jesús es mi Señor, a la conversión intelectual, amar a Jesús como Señor, y vivir como mi Señor me pide que viva. Y de allí surge espontánea, sin absolutamente ningún esfuerzo, la conversión pastoral. La conversión pastoral surge cuando a Jesús no se le enseña, sino cuando se antoja a los demás de vivir como Él vivió, de amar como Él amó, de perdonar como Él perdonó, de sentir como Él sintió. Se escribe mucho sobre conversión pastoral. La conversión pastoral solo la han logrado los que se han enamorado de Jesús y han vivido en las comunidades con tal pasión por Jesús y por los hermanos que los demás se antojaron de vivir como ese pastor. Que esta conversión que todos buscamos y que no terminará jamás, sea entonces el mejor proyecto de nuestras vidas. Y nadie mejor para enseñarnos cómo llegar que Juan el Bautista, el precursor de la primera venida. Ojalá que también nosotros, al llegar a la casa del Padre, seamos recibidos con la misma dicha que fue recibido Juan el Bautista, porque fue un siervo bueno e hizo lo que tenía que hacer. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. El amor de Dios no acaba
presente, sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele. Por el mundo grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Por el mundo grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. En compañía de María Santísima, vayamos en paz. Amén. María, tú eres madre de los que hemos dejado padre y madre por seguir la llamada del Señor. Ayúdanos, oh Madre, a llevar a los hombres el mensaje de tu Hijo.